Bueno, saludo a la amada audiencia y a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy vamos a aclarar este misterio, porque es un verdadero misterio. Tanto lo fue para los apóstoles de Jesús antes de que Él muriera crucificado, y lo es para muchos hoy, que están viviendo en un periodo ajeno y lejos de ese momento y sin el entendimiento de la profecía. Todos estos temas que he mencionado le queda totalmente muy complejo y muy complicado, y eso produce y genera que al tener revelaciones de Dios, lleven directamente aquella revelación sin el conocimiento de la cronología profética fuera de los lugares a los cuales Dios menciona. Y todo eso sucede por la falta de entendimiento de la cronología. Y además, cuando ellos tienen ciertas experiencias, están viviendo fuera del periodo de la iglesia ya. Pero ellos lo asocian a que están en el periodo de la iglesia. Y entonces generan una confusión en los hermanos, en los que los escuchan, y en la revelación que todo se vuelve, permítame decirle, un pandemonium. Y Dios no es así. Dios es muy claro, preciso y exacto. Entonces, esa confusión viene porque no se ha enseñado correctamente la palabra de Dios sobre la profecía y los tiempos en los cuales se vive. Y eso lleva a este desastre de confusión. Y entonces, aquellas personas que reciben una revelación deberían entender la profecía correctamente, los tiempos cronológicos. Entonces ellos entenderían: el Señor me mostró, y ellos lo explicarían perfectamente dentro de la cronología bíblica y sería una bendición gloriosa. Pero ellos lo explican y ellos mismos están aterrados de lo que recibieron y fuera de los tiempos que la Biblia habla. Y es negativo para el que lo escucha, para la persona que lo recibe. Y aunque eso es para bendición, ese desconocimiento de la voluntad de Dios lleva a un caos total. Estamos mirando ese gráfico que yo quiero solamente señalar ahí del número 4, usted verá que tiene número, el número 4 a la derecha de la columna. El título dice: el Apocalipsis de Daniel, Isaías, Juan y todos los profetas hebreos. Este es un gráfico más grande, pero aquí solamente he tomado un pequeño fragmento para demostrar en esta columna, de forma vertical, esta cronología, en dónde ocurre el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ocurrir en la transición, de cuando termine la última generación, que todos los tiempos ya terminaron. Ya lo que se podía dar de tiempo están cumplidos. Entonces nosotros estamos en este trayecto. En esa transición va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene la semana 70 de Daniel, y lo que marca el inicio de la semana 70 de Daniel es un pacto de paz y seguridad por 7 años. Ese pacto de paz va a haber por el caos que va a haber en el mundo. Tercera Guerra Mundial, asteroides, cometas, juicios sobre la tierra en el periodo de la iglesia. Prácticamente una fotocopia del Apocalipsis de Juan, de los 3 años y medio final. Pero no es el Apocalipsis, esto es en el periodo de la iglesia. Y por los desastres naturales y por todo lo que va a pasar, se va a requerir un pacto de paz, que va a ser de 7 años, de seguridad y para restauración de las naciones. Bueno, pero eso va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Días a meses, pero no mucho tiempo después del arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir ese acto, ese suceso. Ahora pasamos a este gráfico, que es el que nos va a explicar claramente, nos va a hacer entender. Si no lo entendemos en este gráfico, no se va a entender más lo que hablaron Mateo, Marcos y Lucas, y lo que habló el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 12. Porque aquí están los tiempos determinados. Entonces, quiero demostrar cómo se debe leer claramente este gráfico, cómo entenderlo. En el medio es la línea del tiempo. La semana 69 es donde estuvo Jesús, la semana de Jesús, y Jesús iba a morir después de la semana 69. Por eso la flecha indica la parte del Evangelio en verde, transición del el Evangelio de Jesús el Cristo. Ese es todo el periodo. Hoy llevamos 1992 años en este periodo. Cuando Jesús le habló en el monte de los Olivos del tiempo del fin a los apóstoles,
es en ese primer cuadrito arriba, a la izquierda, verde, anuncio de Jesús sobre el tiempo del fin a los discípulos en el Monte de los Olivos. Ahí él le habla claramente eso. Y vemos en la parte de abajo, la primera etapa de lo que Jesús le dijo tiene esa duración. Va desde el inicio hasta un poquito antes de que termine el Evangelio. Y de ahí comienza la segunda etapa que va desde ese punto hasta la implantación del reino milenial. O sea que se dividen en dos etapas fundamentales. El rapto de la iglesia ocurre junto con el fin de la dispensación de la iglesia. Lo que está en negro es la semana 70 de Daniel, que se divide entre los dos testigos de Dios en Jerusalén y los 144.000 sellados, los primeros 3 años y medio. Los segundos 3 años y medio, lo que se ve en negro, el cuerno pequeño, la bestia del Apocalipsis 13 y el cuerno y el anticristo la bestia, el cuerno pequeño de Daniel. Los segundos 3 años y medio junto con la grande tribulación mundial. Ese periodo de 7 años está basado en el pacto de paz y seguridad mundial del anticristo la bestia. Entonces, esa es la división que uno debe tener bien claro en la mente al leer los evangelios y al leer la profecía. Ahora, cuando los discípulos están hablando con Jesús en el Monte de los Olivos, usted tiene que tener el panorama de lo que ellos tenían ahí y de lo que Jesús le habló. Porque si usted no tiene el panorama, usted puede decir cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es el panorama que tenían? Todo lo que ellos entendían, estaban viviendo en el cuarto imperio, el imperio romano, que le dijeron a Daniel que ese era el último, que el Mesías venía en ese imperio y que el reino de Dios sería establecido. Entonces, ese era el conocimiento que ellos tenían de la profecía. Entonces, ellos no esperaban que hubiese predicación del evangelio porque Dios no lo reveló. Dios no entregó esa revelación, era un misterio oculto. Y a esto ya lo he enseñado en el momento oportuno, cuando he hablado anteriormente, ya lo he explicado. Entonces el evangelio era un secreto, un misterio, algo no dado a conocer hasta después de Pentecostés. Entonces, ¿cuál era la visión de lo que ellos le preguntaron a Jesús? Señor, ¿cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo y de tu venida y del fin del siglo? En el pensamiento de ellos no existía la iglesia, ni el evangelio, ni la predicación, porque no fue revelado. Entonces lo de ellos es la semana 70 de Daniel y luego viene el reino de Dios. Ellos esperaban el reino de Dios. En la línea del tiempo, en verde al final, ese es el reino, eso es lo que ellos esperaban. Y sobre eso le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, la destrucción de Jerusalén, el templo? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús le habla, pero no le menciona nada de lo que es el evangelio, porque eso no era revelado, ni era dado todavía a entender eso. Entonces ellos esperaban, desde ese momento que estaban hablando, directamente al reino de Dios. El evangelio no existía para ellos, la predicación del evangelio. La iglesia no existía, ni era conocido, nada de eso. Ellos esperaban la implantación del reino milenial. Si usted entiende eso, va a estar en la posición de ellos. Ese era el punto que ellos tenían. Ellos no sabían que iba a haber un evangelio. Ahora, cuando Jesús muere, es crucificado, resucita al tercer día, igual ellos seguían en la incógnita de todo. Ahora él se iba al cielo, ¿qué pasó? ¿Por qué no implanta el reino? Y cuando le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber lo que está solo en la voluntad de Dios. ¿Y por qué le dio esa respuesta? Porque no lo quería entristecer, porque iba a ser largo el tiempo y ellos no iban a ver la venida. Entonces, ellos nunca entendieron, ni sabían que iba a haber un rapto de iglesia ni nada. Ellos siempre estaban esperando la implantación del reino de Dios. Si usted entiende esto, entonces está en la posición de ellos y va a poder entender las cosas que allí sucedieron. Si no entiende esto, no va a poder entender nada. Entonces, cuando Jesús resucita y lo manda a predicar, los 12 apóstoles que vivieron en la vida terrenal de Jesús, salvo Judas Iscariote, ellos esperaban que Jesús venga al reino. No esperaban ningún arrebatamiento. Por eso es que usted no va a leer que ellos mencionan nada de eso, salvo el apóstol Pablo. ¿Y por qué es así? Porque el apóstol Pablo predicó a los gentiles para quienes era el evangelio. Y el evangelio terminaba con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Me entiende la diferencia? Por eso ellos no entendieron. No tenían claro, ellos estaban netamente confundidos de las cosas. Y el Señor no se lo aclaró
porque no iba a suceder en sus días y no quería que se entristezcan. Mire si el Señor le dice, no, porque falta esto. Ellos esperaban que ya ocurra eso. Ahora, cuando Pablo se convierte, el Señor a él le revela porque él fue comisionado a todas las naciones de la tierra. Y ahí le enseña los misterios y le enseña el rapto que enseñé en el programa anterior. Entonces, sin este entendimiento que he demostrado y sin la cronología, usted no puede entender las cosas que hablan. Por eso la cronología es fundamental en la profecía para entender lo que se habla. Si no, no se sabe de qué se está hablando, no se sabe de qué momento se habla, en qué punto están tratando y cuál resulta ser la situación, la confusión que tenemos hoy. Que reciben revelaciones y dicen que la iglesia va a estar en la semana 70 porque ellos tuvieron una experiencia de ese periodo. Pero la iglesia no va a estar ahí, porque ese es periodo de restauración de Israel y los que están ahí son los que se quedaron, no se fueron en el rapto, y que el rapto ocurre antes de eso. Y entonces eso genera una confusión en los hermanos, en las personas que reciben la revelación sin entendimiento y en aquellos que escuchan estas cosas. Porque se le vuelve todo un pandemonium. Y eso es lo que quiero definir y dejar perfectamente claro. Entonces, vamos a ir a ver que cuando Jesús le habla, escuche bien con atención y lo voy a leer para que a ver si usted encuentra ahí en algún lugar el arrebatamiento. En los evangelios, en Mateo y Lucas voy a tratar porque Mateo y Marcos son iguales. La división de tiempo es igual, lo que hablan es igual. Entonces solamente voy a hablar de Mateo, en el caso de Mateo que le habla a los judíos, y voy a hablar de Lucas que le habla a los gentiles. En el caso de Lucas, él se divide, la primera etapa se divide, pero la segunda es igual. Yo acá hice solamente dos para no dificultar más el dibujo. Entonces, en la primera etapa, lo que vamos a tratar es, primera etapa que dice abajo, en la parte de abajo el cuadro grande, primera etapa de la profecía del tiempo del fin, que le habló Jesús a los apóstoles en el Monte de los Olivos, y resalto especialmente este dicho, mirad que nadie os engañe. Bueno, esa etapa vamos a hablar ahora, porque en ese periodo le habló Jesús en primera instancia, y en la segunda instancia le habla el que está en celeste y que abarca ese tiempo. Y en todo ese tiempo nunca le habló del rapto, del arrebatamiento, nunca. ¿Por qué? Porque a ellos no le era dado a conocer eso. Tampoco ellos preguntaron sobre eso. Él le habló de cómo iba a ser desde ese momento hasta la implantación del reino milenial. Eso es lo que ellos preguntaron, Jesús se lo respondió. Y el arrebatamiento era un misterio que no fue dado a conocer, así que por eso él de ese tema no le iba a hablar, porque era un secreto en Dios. Ahora pasamos a este texto, en donde vamos a ver cómo está dividido, en este caso, en primera instancia Mateo y Marcos. Y vamos a tratar ese párrafo primero de Mateo y Marcos para ver si ahí está el arrebatamiento, e ir mostrándole a de qué hablaba. ¿A qué se refería Jesús ahí cuando le habló? Las revelaciones de Mateo y Marcos sobre el tiempo del fin. Ambos dividen la entrega en tres periodos. Yo voy a hablar los dos primeros porque el tercero es una amonestación. No es cronológico, no es profético, sino es amonestación personal y general. Por eso solamente vamos a tratar los dos temas que tienen sí cronología. El uno, desde ese momento que están en el Monte de los Olivos hasta años previos a la semana 70 de Daniel. Es la primera parte, la primera etapa. Y la segunda etapa va desde que finaliza esa etapa hasta declaran los eventos de la grande tribulación de la semana 70 de Daniel hasta la implantación del reino milenial. Y vamos a ver ahí que en ningún momento ni le consultaron sobre eso, ni Jesús le respondió sobre arrebatamiento alguno de la iglesia, porque no se conocía, vuelvo a insistir, no se conocía. Lo que nosotros hoy vivimos era un secreto y un misterio que se conoció después de Pentecostés y que lo enseñó Pablo a los gentiles, y el arrebatamiento también lo enseñó Pablo a los gentiles, y por eso nosotros lo tenemos. Pero usted va a ver en las otras epístolas que escribe Juan, que escribe Santiago, que escribe Judas, no hay nada de esto. ¿Por qué? Porque a ellos no les fue dado a conocer eso, no lo entendieron. Ellos esperaban el reino milenial y en eso se quedaron. Entonces vamos a ir a ver en primera instancia qué es lo que se le dijo a Mateo. Mateo capítulo 24, verso 1 al 14.
de la versión de Casiodoro de Reina 1569. Y saliendo Jesús se iba del templo. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, mire la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales habrá? Ahora, ellos esperaban que Jesús muera. Jesús se lo había dicho, pero ellos no esperaban eso, ellos esperaban el reino. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? De que el reino de Dios implante, esta era de pecado y de maldad, termine. ¿Qué le responde Jesús allí? Y lo que le pregunto siempre es esto: vean dónde, si habla en algún lugar del arrebatamiento. No habla en ningún lado. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque ese era el gran problema que iba a haber. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, que es lo que vivimos hoy. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre y pestilencia. Habrá pestilencia y hambre y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Esto lo podemos asociar directamente desde el 1900 para acá. Entonces os entregarán a ser afligidos. Esto ya le vuelve a hablar él a los días de ellos. Entonces os entregarán a ser afligidos y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados. Todo lo que pasó en los días de los apóstoles y con ellos. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí ya entra la semana 70. Y por haberse multiplicado la maldad y la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitable por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, que la primera etapa abarca distintas declaraciones de distintos momentos, pero esencialmente que el evangelio tenía que llegar a todas las naciones de la tierra, y entonces vendría el fin. Desde allí, que cuando Israel vuelve a ser Estado en 1948, ahí es cuando ya el evangelio llegó a todas las naciones. Ya marcó la etapa esta que Jesús aquí le habla. Pero si tú miras con atención, ¿en dónde habla de que va a haber un arrebatamiento ahí? En ningún lado, porque eso era lo que ellos le preguntaron. Jesús fue a lo que le preguntaron: ¿qué le iba a pasar a ellos? ¿Qué iba a suceder? Preguntaron sobre el templo, pero aquí Jesús no le habla específicamente eso. Eso lo narra Lucas, y aunque Jesús lo haya dicho, ellos no lo mencionan. O sea que este párrafo que aquí habla de Mateo no habla todavía de algo que tenga que ver con el arrebatamiento para nada, sino que marca algo claro, que el evangelio tenía que ir a todo el mundo, y cuando llegue a todo el mundo, entonces sí, recién vendría el tiempo final. Sigamos viendo lo que dice en Mateo capítulo 24, del verso 15 al 31. Versión de Casiodoro de Reina 1569. Aquí Jesús comienza ya a hablarle de la semana 70. Lo que hablamos anteriormente tenía que ver básicamente en general hasta el tiempo que estamos viviendo nosotros y los días de ellos. Ahora aquí comienza a ver claramente qué van a hacer ellos cuando vean qué, lo que el anticristo, la bestia, va a hacer en la profanación del templo. Eso le está hablando acá. Ya saltó. Ya el arrebatamiento ya ocurrió, ya se fue la iglesia y ahora está hablándole ¿pero mencionó eso? No mencionó nada. Porque no le preguntaron. Y tampoco le iba a responder algo que a ellos le era un misterio, no lo iban a saber, ni tenía por qué darle a conocer eso. Veamos del verso 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, y Daniel habló de eso, del cuerno pequeño de la bestia profanando el templo. ¿Cuándo? No con Antíoco Epifanes, sino ahora en la semana 70, que estará en el lugar santo, el que le entienda, en el templo restaurado, que va a haber ahora en la semana 70. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Le está diciendo a los que están ahí, no está hablando de la iglesia, nada de eso acá. Y si hay alguien de la iglesia ahí, se quedó.
por infiel, llegó hasta ahí, porque si hubiese sido fiel, se hubiese sido en el rapto, antes de que comience la semana 70. Lo que Jesús le está hablando acá es 3 años y medio después de que comenzó la semana 70 y 3 años y medio después del rapto básico mínimo. Y el que esté en los terrados no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de fiesta, porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Esas palabras están dichas en la grande tribulación mundial del reino del cuerno pequeño, la bestia. Y eso, ¿cuándo comienza eso? 3 años y medio después del rapto. Y se desarrolla durante 3 años y medio. De ese periodo está hablando hoy. O sea, 3 años y medio ya después del arrebatamiento. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos de Israel, del remanente fiel de Israel, aquellos días serán acortados. Entonces, si en esos días de tribulación del cuerno pequeño la bestia, dice, si alguno dijere aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, a Israel. Los escogidos de aquí no es la iglesia, es Israel, el remanente fiel de Israel. Esa confusión de sacar del contexto las cosas y llevarlo a otro lado es lo que genera todo el pandemonium que hay. Aquí los escogidos son el remanente fiel de Israel. De ellos solamente está hablando Jesús acá. Y ahora continúa en Mateo 24, del 25 al 31, en donde da los avisos sobre ese día. Y aquí os lo he dicho todo, le dice. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto, ahí en Apocalipsis 13 habla del falso profeta y habla del cuerno pequeño cuando va a comenzar su reino. Bueno, de eso, ese es el falso profeta grande. Hay otros también. He aquí os lo he dicho todo. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y la virtud de los cielos será. ¿Cuándo sucede eso? Terminada la semana 70, en un lapso de 2 meses y medio que hay, ahí sucede eso. ¿Cuándo es eso? 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Escuchen. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, que a implantar el reino milenial, lo que los apóstoles le preguntaron y lo que quería que ocurra ahí. Pero Jesús no sabía que iba a haber el Evangelio primero. Ellos no. Y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz, juntarán a sus escogidos, el remanente de Israel, de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y sabe que estos remanentes que lo va a juntar lo van a llevar a Jerusalén, acá, ahora, donde está el Estado de Israel, ahí lo van a llevar, no al cielo. Porque Él viene a implantar el reino y los lleva ahí. Y todo lo que estén de Israel van a ir a juicio. Y van a entrar solamente los que fueron fieles, los que no tienen la marca de la bestia, los que no son ocultistas, los que no son de la Jabal Lubavitch, ¿entiende? Los llevan a Jerusalén y ahí va a haber juicio y ahí van a entrar solamente los que son fieles y los que escucharon a los 2 testigos y a los 144.000, los que huyeron a Jordán y el remanente fiel y fueron preservados ahí. Esos son lo único que van a entrar. El resto de los otros que estuvieron con el anticristo, esos van a ir todos a condenación, van a ir a la guillotina. Entonces, ¿en dónde habla Jesús acá del arrebatamiento en Mateo? En ningún lado. No lo habló en ningún lado. Lo habló Lucas, no lo habló. Lucas solamente lo que él hace es dividir entre ese momento del Monte de Olivo hasta la semana 70, la destrucción. Habla de ahí hasta 1967, la reconquista de Jerusalén por los judíos, y de ahí sí, ya cumple la segunda etapa, que es la que también habla claramente Mateo. O sea que vemos claramente que en todo lo que se le dijo Mateo, no aparece el arrebatamiento. ¿Y por qué?
porque no le preguntaron eso ni eso le fue revelado a ninguno de ellos. Por eso no hablaron de ese tema. Ahora vamos a ir, pero vamos a quiero volver un momento al gráfico. Entonces vemos que Mateo, primera etapa, abajo el color medio rojito, la primera etapa habla claramente hasta nuestros días, y de ahí de nuestros días salta hasta la implantación del reino milenial. Pero ¿habló del arrebatamiento? No. Todo fue sobre Israel, sobre lo que le va a suceder a Israel y sobre lo que está profetizado sobre Israel, nada más. ¿Habló del rapto? No hablaron nada. ¿Por qué? Porque todavía no se mencionó iglesia, no se reveló lo de la iglesia y todavía no se habló nada de ese periodo, porque era un misterio. Así que si usted quería encontrar ahí, obvio que no iba a estar, porque ni siquiera le preguntaron eso, ni eso ellos podían entender, ni iban a saber nada de eso. Vamos a ir entonces a Lucas, a la primera etapa de Lucas y segunda etapa, y vamos a ver que ahí tampoco no hay nada de... ¿Por qué? Porque lo que le preguntaron los discípulos, los apóstoles, nada tiene que ver con la iglesia. Ese es el por qué no hubo respuesta del... Vamos a Lucas capítulo 21, del verso 5 al 9, en donde allí tenemos, acá tengo completo 19, 5:19, en donde vamos a hablar de la primera etapa hasta el 70. Y dice así lo que Lucas testifica. Verso 5. Y a uno que le decían del templo y de que estaban adornados de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, día vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ello. Yo soy, le dijeron. Pero cuando oyereis de guerra y sediciones, no os turbéis, porque es necesario que estas cosas sean hechas primero, mas aún no será el fin. Entonces les dijo: se levantará gentiles contra gentiles y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en cada lugar, y hambre y pestilencia, y habrá prodigios y grandes señales del cielo. Acá le habló como narra Mateo, todo hasta hoy. Pero luego vuelve Jesús sobre lo que iba a pasar hasta el 70. Pero antes de estas cosas, os echarán mano y perseguirán entregando a la sinagoga. Eso ya es a los apóstoles, y hasta el 70 habla acá. Mientras que en los primeros versículos del 8 al 10 narra hasta nuestros días. Pero acá los lleva nuevamente a los días de ellos, a la generación de ellos. Pero antes de estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a la sinagoga y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre. Y os será para testimonio lo que sucedió a Pedro, a Pablo, a todos. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Lo que le está mencionando del verso 12 al 19 de la generación de ellos, de los apóstoles. Continuemos. Lucas 21 del 20 al 24 habla ya del 70. Esto podemos decir del 66, cuando comenzó el problema romano, hasta que llega a 1967. Veamos esto que dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejército, lo que hizo Tito con el Imperio Romano, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Eso es lo que le preguntaron: ¿cuándo iba a ser destruido el templo y eso? Mateo no responde, pero Lucas sí lo dice. Entonces los que estuvieren en Judea, esta narración es de ese tiempo de los apóstoles. No es de la grande tribulación, no es de la semana 70, este es de los días de los apóstoles. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que estuvieren en medio de ella váyanse, y los que en las otras regiones no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá apretura grande sobre la tierra e ira grande en este pueblo.
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivo a todas las naciones, la conocida diáspora, dispersión. Y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Y cuándo se cumplía el tiempo de los gentiles? Que la predicación del Evangelio. Cuando ellos tuvieran control sobre Jerusalén de nuevo, Israel, los judíos. ¿Cuándo sucedió eso? En 1967. Por eso el Evangelio ya se predicó en todo el mundo. Entonces, esta narración aquí de Lucas es antes de la destrucción de Jerusalén y sigue hasta 1967. Ahora, en lo que sigue Lucas va de ahí hasta el reino milenial. Y dígame usted si acá usted va a encontrar algo vinculado al arrebatamiento, pero usted lo puede confundir porque usted lo asocia a lo que usted conoce. Pero los apóstoles, cuando le preguntaron a Jesús, no sabían que iba a haber iglesia. No sabían, ni siquiera supieron en su día que iba a haber arrebatamiento. Entonces, usted lo asocia a algo que ellos nunca lo harían. ¿Y por qué no lo harían? Porque no conocían eso. Entonces, si ellos escuchaban esto, que yo voy a leer al final el versículo 28, voy a leer todo, pero el 28 esencialmente, usted lo asocia al rapto, pero ellos no lo asocian al rapto, ellos lo asocian a la implantación del reino milenial, porque es lo único que conocían. Entonces, lo que sucede hoy es que se asocia algo a lo cual Jesús no se refirió en ese momento, con algo que era un misterio de lo que escuchaban ahí. Ese es el problema de no conocer la cronología ni la profecía, porque se puede aplicar fuera de lo que se habló y se decía. Ese es el gran error. Lucas 21, 25 al 28 dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna. ¿Cuándo? Hoy, nuestros días, y hasta la implantación del reino milenial. Pero esencialmente en la grande tribulación se manifiestan esas cosas, las cosas más importantes. Entonces habrá señales en el sol y la luna, y en las estrellas y en la tierra, apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, entonces verán en el arrebatamiento, no se ve, es en un abrir y cerrar de ojos, así que no lo van a ver. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mire, le está diciendo de los juicios de ya pasada las 70 semanas de Daniel. Ya están en la transición de 2 meses y medio al Armagedón. Ahí está, de ese momento le está hablando. Cuando estas cosas que ustedes están viendo ahí es de ese tiempo, entonces vuestra redención está cerca de ¿qué? De que Jesús va a implantar el reino milenial en la tierra físicamente. Pero muchos lo leen a esto y lo aplican posteriormente al rapto, y ahí no está hablando el rapto. ¿Ve? Como usted puede aplicarlo donde no va y llevarlo y producir confusión. ¿Y qué dice luego? Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ellos sabían, los discípulos que le preguntaron, que esas cosas corresponden a la grande tribulación y después venía el Mesías. Usted no la sabe. Y usted no lo sabe y entonces lo aplica un momento que la Biblia no dice. Eso está en la transición desde que terminó la semana 70 hasta la implantación del reino milenial. En ese intertanto de tiempo, 2 meses y medio más o menos, ahí está hablando Jesús. Cuando vean eso, la redención está cerca. Y claro, si está 2 meses y medio. Pero ¿qué hace? Usted lo aplica al arrebatamiento de la iglesia cuando ni siquiera se habló ahí de nada de eso. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas tan importantes. Sin eso no se va a poder hacer, comprender, entender, hacer nada. Por eso es necesario entender la profecía, ver de qué habla, de qué se trata, de qué habló el Señor. Es sumamente necesario todo eso. Y ese es el gran problema, que aplican cosas a donde el Señor no habló, a donde Él no mencionó, donde no dio a conocer, donde no quería explicar nada de eso. ¿Y qué pasa? Bueno, se forman esos grandes y tremendos problemas. Entonces, hemos visto que no se habló ahí, en los evangelios. Cuando Jesús le habló del fin, la pregunta que ellos le hicieron, el Señor le contestó, le respondió de acuerdo a su pregunta, y nada tiene que ver con el arrebatamiento ahí. ¿Y por qué? Porque era un misterio
que se reveló después de Pentecostés, que iba a haber una iglesia, que el Evangelio sería predicado a todo el mundo, eso fue declarado después. Por eso, si no lo ubica cronológicamente, puede hacer esos grandes problemas, esos grandes desastres. Entonces, volviendo al gráfico nuestro, vemos que la primera parte es hasta nuestro día, podemos decir, del Monte de los Olivos hasta hoy, para que le quede más claro. Y lo segundo es desde hoy hasta la implantación del reino milenial. En ningún caso se habló del arrebatamiento, porque eso fue lo que ellos le preguntaron. Y ahora cuando se asocia ese versículo último que mencioné, es un error, porque Jesús no lo aplicaba nunca al Evangelio, porque no lo reveló y ellos no lo sabían tampoco. Entonces ahora vamos a ir a algo que es muy importante, que es lo que el Señor le habló y reveló claramente y perfectamente al apóstol Pablo sobre el asunto de lo que él manifestó y que fue todo un problema, hoy asentó un problema sobre algo que no habla del arrebatamiento ahí y produce una confusión enorme. Ahí ya tienes en pantalla los dos textos, tanto el que conocemos nosotros hoy en la versión Reina Valera 1960, que yo lo dejo afuera porque está modificado, y usted si quiere pare la imagen y léalo, mírelo y verá los cambios. Yo voy directamente al Textus Receptus, que es Casiodoro de Reina 1569, y voy a leer eso. Y voy a ir mostrando de qué habló Pablo ahí. Y usted se va a dar cuenta que Jesús no habló del rapto ahí. Perdón, que el apóstol Pablo no habló del arrebatamiento ahí. Entonces, segundo a los Tesalonicenses 2, del verso 3 al 12. Que va a ver ahí que ahí no habló nada. ¿Por qué? Porque Pablo a los tesalonicenses en la primera carta le explicó lo del rapto. Léalo en la primera carta, en el capítulo 4. Ahí está enseñado el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si iba a haber un arrebatamiento, surgió claramente la curiosidad. ¿Cómo? ¿Y cómo es esto? Mayormente en los judíos. Entonces dijeron, pero Pablo, ¿cómo es esto? No es que el Señor va a venir a reinar, ¿por qué libra? Y si en el Antiguo Testamento nunca vimos eso ni escuchamos nada de eso. Bueno, entonces él le explica ahora la segunda venida. No al rapto ni al arrebatamiento como se lo dijo en primera a los tesalonicenses, sino que ahora le está explicando todo el proceso del cuerno pequeño, del falso Mesías, los distintos momentos y procesos hasta que Jesús desciende a implantar el reino de Dios y él va al lago de fuego y azufre. La manifestación de Jesús en las palabras de Pablo acá es para implantar el reino milenial tal cual está profetizado en el Antiguo Testamento. O sea que eso ellos conocían perfectamente. Todo el proceso que es de hoy, de este momento que nosotros estamos viviendo, porque el anticristo está viviendo ya, el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia está viviendo, está esperando que se vaya a la iglesia, el arrebatamiento. Y entonces Pablo manifiesta tal cual, yo ahora se lo voy a mencionar, que la iglesia está, que habrá apostasía, ese es el primer momento. Y después se manifestará el hombre. ¿Por qué se va a manifestar? Porque la iglesia no está. ¿Qué hará? Profanará el templo y se proclamará Dios. Y después de eso, ¿qué? Será destruido con la venida del Señor, que es la segunda venida. Apocalipsis 19. Lo que mencionó Jesús en el Evangelio, verán la señal del Hijo del Hombre. Verán. Entonces, acá no habla en ningún momento del momento del rapto, del arrebatamiento, de nada. Sino que narra el proceso cronológico de los eventos del cuerno pequeño, la bestia, del anticristo. No habla nada de eso. Voy a leerlo. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 12, Casiodoro de Reina, 1569. No os engañéis nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero tiene que haber apostasía y después se va a manifestar. Ahora, él está hablando acá algo del arrebatamiento, ¿no? Y después dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad. ¿Cuándo va a comenzar eso? 3 años y medio después de haberse iniciado la semana 70 de Daniel y 3 años y medio después del rapto.
hace eso, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo ocurre eso? A los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Vamos al gráfico para que se lo pueda mostrar. Aquí en el gráfico, en negro, está la semana 70, al medio, entre el anaranjado y negro arriba, ahí, al medio, ahí hace la profanación esa. Entonces, si vemos el verde, el Evangelio, la apostasía del Evangelio es lo primero que va a suceder. Luego él se levanta contra todo lo que llama a Dios y es objeto de culto. ¿Cuándo ocurre? En la semana 70 de Daniel. Entonces está hablando la trayectoria y el proceso, el tiempo cronológico del cuerno pequeño de la bestia y actos religiosos contra la religión. Está hablando. La apostasía del Evangelio, luego viene la profanación del templo de Jerusalén, y luego ¿qué viene? Vamos a seguir viéndolo ahí en Tesalonicenses. No está hablando del arrebatamiento, el arrebatamiento ocurre, supongamos en el caso de la narración de ahí de Pablo, la apostasía, el arrebatamiento, luego viene lo que él hace, oponiéndose contra Dios, y luego de ahí la otra parte. Pero se menciona el arrebatamiento, no, lo hace todo continuo, porque a ellos ya le explicó cómo iba a ser eso, en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces entendamos, si no nos ubicamos en cómo se dieron las cosas y los tiempos en que vivían, va a ser difícil, y se va a ir a cualquier lugar. Ahora mire lo que le dice Pablo en el verso 5. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Ella le había enseñado esto. Ahora se lo estaba solamente resaltando. Ellos conocían los momentos cronológicos, conocían todo. Él le está explicando el proceso del cuerno pequeño, del anticristo. No estaban hablando nada del arrebatamiento ahí. Y después sigue. Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora que se manifieste, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora domina, que es el Espíritu Santo, dominará hasta que sea quitado. Entonces se manifestará. ¿Y el Espíritu Santo cuándo va a ser quitado? Junto con la iglesia. Pablo está diciendo que el que domina, que es el Espíritu Santo, va a ser quitado, y muchos hoy dicen que no. Bueno, yo me quedo con lo que dice Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, recién se manifiesta en la vida pública, civil, en la vida realmente de las naciones, como un político en el pacto de paz y seguridad y todas sus obras, ¿cuándo? Después que se ha quitado el Espíritu Santo junto con la iglesia. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, y con la claridad de su venida. Y eso es lo que dicen los profetas, que cuando Él venga va a venir con luz y claridad, y va a implantar el reino de Dios, habrá juicio a las naciones, y los que no puedan entrar por la mar, que otras cosas que cuando estemos en ese momento del estudio se mencionará, no entrarán al reino de Dios, entrarán solamente los que puedan entrar. Este es el cuerno pequeño de la bestia. Imagínese, inaugura el lago de fuego y azufre junto con el falso profeta. Reitero el 8 entonces. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida. ¿Qué dijo que habría Jesús? Relámpago y todo. Aquel inicuo, al cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto, bueno, si él está haciendo todo eso y hay a quien él engaña, es porque no se fueron en el arrebatamiento, rechazaron el amor de Dios, por eso, el Evangelio. Con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvo, el Evangelio de la salvación de Dios. Por tanto, pues enviará Dios a ellos operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Y aquí habla mucho de los judíos, de la Jabal Lubavitch y todas esas cuestiones. ¿Habla acá del arrebatamiento? No. La única mención del Señor es cuando Él desciende a implantar el reino de Dios, similar a lo que le preguntaron los apóstoles en el Monte de los Olivos. No habla acá de nada del arrebatamiento porque Él ya le enseñó en dónde iba. Entonces, volvamos al gráfico que estamos estudiando. Entonces, claramente,
Pablo le habla de la última generación de la iglesia, le habla en dónde iba a profanar el templo, y luego Jesús, cuando implanta el reino de Dios, lo destruye. De eso le habló. Pero el arrebatamiento, ¿cuándo ocurre? Antes de la semana 70, porque la semana 70 está determinada sobre Israel. Por eso acá lo marcamos, en verde arriba, el tercer cuadrito, dice: rapto, arrebatamiento y trasladación de la iglesia fiel de Jesús al reino de los cielos. Ahí ocurre, en la transición esto ocurre ahí. Y los que hay de Jesús en los primeros 3 años, que están los 2 testigos de Jerusalén, y los 144.000 sellados, son los que no se fueron en el rapto por su infidelidad. En esos años ahí los primeros no hay iglesia, ni en el primer segundo, ni en nada de ahí no hay iglesia, y no hay más iglesia. Con el arrebatamiento se terminó la iglesia. Y los que se quedaron y viven experiencia de esos días, el Señor les muestra cómo va a ser para que adviertan a la iglesia, para que no se queden y estén viviendo en santidad para ser arrebatados. Para eso le muestran esos días. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que haya sido claro y que le haya ayudado mucho los gráficos para entender. Entonces, ni en los evangelios, ni en segunda a los Tesalonicenses 2, en ningún momento se habla del lugar del rapto de la iglesia. Lo habló Pablo en otro lugar, que lo he enseñado en el programa anterior, puede ir al programa anterior, y entonces queda definido que el rapto de la iglesia va a ser antes de que comience la semana 70, porque la semana 70 está declarada sobre Israel. No hay iglesia allí. Dios bendiga a todos, y a partir de los próximos programas ya ingresamos en la 70 semana, hablando todo lo que tiene que ver con esos momentos. En ese momento no va a haber iglesia, se lo vuelvo a mencionar, el arrebatamiento es antes, no hay iglesia sobre la tierra, solo está la gran ramera que nunca fue iglesia de Jesús, así que, y va a haber aquellos que tendrán que dar su vida por el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos y hasta esos programas, si Dios así lo permite. Hasta entonces.